Ya. Hola, bienvenidos a una nueva clase de Fisiología General del módulo de Fisiología Vegetal. Así como la clase anterior terminamos de ver fotosíntesis, hoy día vamos a ver transporte de agua y balance hídrico en las plantas, cosa que es bien importante y está relacionada con la fotosíntesis porque, de hecho, como ya vimos por la, ¿no es cierto?, la ley de Fick, la fotosíntesis final es proporcional a la cantidad de agua que sale por los estomas, ¿ya? Yo sé que ustedes como licenciados no tienen fisicoquímica. Yo cuando estudié tuve fisicoquímica, de hecho tuve 2 fisicoquímicas. Entonces, ahí nosotros veíamos que era el delta G, el delta H, el delta S, la entropía, la entalpía, el qué sé yo, ¿ya? Eh, Traten de echarle una mirada a estos conceptos porque son importantes a veces en fisiología y en bioquímica también, ¿ya? Por alguna razón las mallas de licenciatura cada vez tienen menos cosas eh, y, digamos, fisicoquímica es algo que ya casi no tiene ninguna malla de ninguna universidad. Pero es importante para entender algunas cosas de aquí, porque tiene que ver con energía y por qué el agua se mueve, cómo se mueve, etc. ¿Ya? Bueno, una cosa interesante de pensar es que en realidad en una planta, por ejemplo, con una lechuga, como el 80% del volumen de la masa de esto es agua, ¿ya? Es pura agua. Entonces, el agua claramente es un componente importante de las plantas. Ojo que esta agua, digamos, está presente en los tejidos y les provee de turgencia para mantenerse erecto, ¿cierto? Para mantenerse rígido. Pero la cantidad de agua necesaria como nosotros que tenemos que tomar agua frecuentemente, ¿no es cierto?, en las casas de las plantas es muy menor. La mayor cantidad del agua de las plantas, que es absorbida por las raíces del suelo, simplemente pasa de largo por el tejido interno de conducción y es liberado hacia la atmósfera. Entonces, literalmente, cuando nosotros regamos el patio, estamos regando el aire, ¿ya? Porque el 99% de esa agua pasa de largo por la planta y simplemente sale cuando el estómago se abre para que entre el CO2, sale el agua. O sea, regamos el aire. Y por esa razón, las plantas son el único organismo que tiene un impacto en el clima. Si yo voy y pelo un pedazo de bosque, voy a alterar los regímenes climáticos, porque altero los regímenes de precipitación. ¿Por qué? Porque altero los regímenes de evapotranspiración a una escala que es suficiente para provocar alteraciones climáticas. ¿Ya? El agua es el factor por lejos que más impacta la productividad y el rendimiento de los ecosistemas, ¿ya? Por lejos, mucho más que todos los otros factores abióticos y bióticos, o sea, más que el nitrógeno, más que no sé, la temperatura, ya, lejos de la luz, porque ¿sí? En los sistemas naturales y en los sistemas productivos, el agua es el factor más importante. Aquí tenemos la productividad en varios ecosistemas en función de la precipitación. Y si se fijan, claramente, esto será un desierto, o sea, Atacama, y este es un bosque tropical, y claramente los sistemas más lluviosos son mucho más productivos. ¿Ya? Esto independiente de la temperatura, solo con la precipitación. Ya que tenemos rendimiento en cultivo, ya que tenemos disponibilidad de agua, y claramente la relación es así. Obviamente es asintótica, porque llega un punto en que no importa si yo le pongo más agua, ya está a un nivel saturante, es decir, ya, digamos, la planta puede mover a una cierta velocidad máxima y no importa si yo le pongo más agua, no puede mover más rápido que eso, ¿cierto? Esto es bien interesante porque la presión de turgor celular va entre 1 y 5 megapascales, ¿ya? Digan, la presión atmosférica es 0,1 megapascales. Eso es una atmósfera. Es decir, las presiones que soportan las células vegetales en un árbol, por ejemplo, en una planta, pueden ir entre 10 a 50 atmósferas. ¿Ya? ¿Qué pasa
¿qué pasa si yo salgo de mi casa a la calle y me caen 50 atmósferas de presión? Me muero. Me reviento como una uva pisada. ¿Ya? 50 atmósferas, ningún ser humano aguanta 50 atmósferas, se revienta. ¿Ya? Es como pasar a pesar, si yo peso 100 kilos, pasar a pesar 5.000 kilos. ¿Se fijan? Me reviento. Entonces, las células vegetales, la pared de las células vegetales es capaz de aguantar altísimas presiones. Y las células del xilema en particular soportan presiones negativas. Eso se llama tensión. La presión es hacia afuera, ¿cierto? Empujar, por ejemplo, cuando yo inflo un globo, genero una presión positiva, ¿sí? Pero cuando yo tengo una botella plástica y la chupo así, y la botella se chupa hacia adentro, ahí estoy generando presión negativa. Y las células del xilema pueden aguantar presiones negativas, pero ya al chancho, al chancho. ¿Ya? Cuestiones que, no sé si han visto estas pelis donde los submarinos que van en profundidad se chupan así e implotan, ¿ya? Algo así. Ya, entonces esto simplemente para ilustrar las presiones que son de 1 y hasta 1,5 órdenes de magnitud mayores que la atmósfera. Y esas son las presiones que soportan las células vegetales, que son muy grandes. ¿Ya? Wow. Bueno, menos del 1% del agua que es absorbida por las raíces es retenida por la planta. ¿Cachan? Menos del 1%. El resto se va al aire. Por eso yo les digo que regamos el aire. ¿Ya? Y esta pérdida de agua es una consecuencia inevitable de la fotosíntesis. En la evolución de las plantas, cuando aparecieron los sistemas fotosintéticos y las plantas colonizaron ambientes terrestres, obviamente venían de ambientes acuáticos, donde no tengo que hacer control de la pérdida de agua porque estoy metido en el agua, ¿cierto? Obvio. Colonizan el ambiente terrestre y evolutivamente lo que hacen como innovación es desarrollar una cutícula que protege de la pérdida de agua, ¿ya? Esta cutícula impermeabiliza la planta, evita que el agua se les vaya a los tejidos, y ahí las plantas tienen que lidiar con el problema de, bueno, si estoy impermeable, ¿cómo meto el CO2, pues, que está en el aire? ¿Ya? En el caso del agua está disuelto en el agua. Entonces, en el aire, bueno, entonces le hacemos unos hoyos a esta cuestión. Pero estos hoyos, que son los estomas, se abren y se cierran, ¿ya? Y el problema es que al abrir el estoma, se mete el CO2, pero como hay más agua en los tejidos que en el aire, ¿ya? Después lo vamos a explicar con términos más técnicos. Las moléculas de agua básicamente es como el metro. Imagínense el metro está lleno a morir, está lleno hasta reventar. Si yo abro las puertas del metro de repente y el metro, adentro del metro está lleno y afuera de la estación está vacío, ¿qué va a pasar? Se abre la puerta y van a tender todos a precipitarse hacia afuera, van a tender a salir las personas hacia afuera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Se mete el CO2 y en ese mismo momento se pierde agua. ¿Sí? Bueno, algunas propiedades del agua que lo convierten en una molécula que está presente en todos los sistemas orgánicos y que es bien interesante también desde el punto de vista hidráulico. ¿Ya? Uno, que es un dipolo, que tiene una carga parcial negativa hacia el oxígeno y cargas parciales positivas hacia el hidrógeno. Y eso permite que se puedan formar puentes de hidrógeno y tener una alta tensión superficial. ¿Ya? Por eso hay varios insectos que pueden caminar sobre el agua. ¿Ya? No sé si han cachado esos como, no sé cómo dicen, mulitas, burritos, cosas, y caminan por el agua. Hay unas arañas que caminan por el agua, qué sé yo, ¿ya? Sí, también, ¿ya? De hecho, cualquier persona puede caminar sobre el agua. Si corre rápido, puede alcanzar a dar unos pasos sobre el agua. Hay videos en YouTube. Ya. Otra propiedad del agua es cuando yo tengo una solución, tengo agua pura, ¿no es cierto? Y yo coloco una gota de tinta, ¿ya? Esa tinta va a difundir en el agua. ¿Y qué es lo que voy a tener? En un momento inicial voy a tener, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Aquí está la concentración de tinta y aquí está la distancia y aquí cayó la gota. Lo que voy a tener al principio es que toda la tinta va a estar en un lugar chiquitito, en un espacio pequeño, muy concentrada. Y a medida que pasa el tiempo,
¿Qué es lo que pasa cuando yo veo una gota de tinta en el agua? Esta cuestión se va a hacer y se va a repartir la concentración en un espacio más grande. Es decir, va a difundir. ¿Sí? Propiedad del agua. ¿Qué más? Otra cosa interesante es que el aire es compresible, es súper compresible, pero el agua no tanto. ¿Sí? Un ejemplo es cuando yo tengo una jeringa, ¿cierto? Una jeringa y le tapo la punta. Si yo tengo una mini burbujita de aire, le tapo la punta de la jeringa y tiro el émbolo hacia atrás, esa burbuja de aire va a crecer porque el aire se expande. Yo ahí estoy generando presión negativa y la burbuja de aire se expande. ¿Sí o no? Y por otro lado, si yo le hago, la burbuja de aire se puede comprimir hasta casi desaparecer. Pero el agua no la puedo comprimir. Es muy difícil de comprimir. ¿Ya? El aire yo lo puedo expandir y comprimir, pero el agua es menos compresible. ¿Ya? ¿Cachai? Aquí tenemos algunas comparaciones de presiones, digamos, ¿ya? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, un megapascal, o sea, perdón, un bar, perdón, 0,1 megapascal, ¿ya? Y una rueda de auto se infla siempre alrededor de 0,2 megapascales, como a 2 atmósferas, ¿ya? La presión de agua en la cañería generalmente va entre 2 a 3 atmósferas. Y la presión del agua bajo 5 metros, o sea, si yo bajo así 5 metros, ¿ya? O sea, ¿cachado que se empiezan a tapar los oídos, toda la onda? Es más o menos como medio atmósfera, ¿sí? Para que ustedes cachen las unidades de medidas de presión. Entonces, movimiento de agua por presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un sistema de cañerías, ¿ya? Y yo le pongo una presión positiva, el agua se va a mover. Y el agua se va a mover con un cierto flujo. ¿Qué es el flujo? Es cuánta agua pasa por estas cañerías por unidad de tiempo. Y aquí unos compadres que se llaman Hagen-Poiseuille desarrollaron una ecuación, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que determina que el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo, es decir, el flujo, ¿ya? Depende de la viscosidad del fluido, porque obviamente, imagínense, tengo una cañería con slime, mi hija está fanática del slime, hace slime, ¿cierto? Y la hago pasar, y tengo esa misma cañería con aceite y esa misma cañería con alcohol o con agua, y obviamente la velocidad a que se mueve es distinta, ¿sí o no? Entonces, la viscosidad es importante, la distancia es importante. Si yo doy la presión del agua y tengo una manguera de 1 metro y tengo una manguera de 1 kilómetro, en la manguera de 1 kilómetro probablemente ni siquiera me salga agua en la punta, a pesar de que la presión inicial es la misma. ¿Cacha? Entonces, depende también de la trayectoria del conducto, del largo, ¿ya? Y también depende del radio del conducto elevado a la cuarta potencia. ¿Cachan eso? Es decir, pequeños aumentos en el radio del conducto significan mega aumentos en el flujo. Es decir, un conducto ancho vale hidráulicamente por cientos o miles. Ustedes hacen facepalm y lo encuentran increíble, ¿no? Esta ecuación inicialmente se derivó para conductividad eléctrica. Se creó como para el flujo en el fondo de electrones por un cable. Y es el mismo principio. Y después, Hagen-Poiseuille lo que hicieron fue también hacer la aplicación a conducción hidráulica. ¿Ya? En este caso, en vez de resistencia eléctrica es la viscosidad y la misma cosa. Pero en el fondo, un cable más grueso conduce más electricidad que un cable más delgado. El mismo principio. ¿Ya? Y la diferencia de presión, en el fondo da cuenta del movimiento en masa de agua por largas distancias. ¿Ya? Y hay que considerar esto, que depende del radio de los conductos elevado a la cuarta potencia. ¿Ya? Y aquí tenemos el diferencial de presión de agua. Ese es el potencial hídrico de presión. ¿Ya?
Y también el agua se puede mover por potencial químico. Siempre las cosas se mueven desde estado de más potencial químico a menos potencial químico. Todo. Si yo tengo algo caliente y lo pongo en contacto con algo frío, la energía térmica se va a mover de más a menos. ¿Sí? Si yo tengo algo con energía cinética, se transfiere algo que está quieto y le transfiere energía cinética y es la misma cuestión. ¿Ya? La energía vibracional, lo mismo. Siempre las cosas van de más potencial a menos potencial. Es como la pelota que yo llevo al cerro, arriba está con más potencial, con energía potencial, y la suelto y siempre va a caer cerro abajo, porque va desde más a menos. ¿Ya? El potencial hídrico es una medida físico-química de la agüez de algo. ¿Ya? Es como de la cantidad de agua de algo. En el fondo es una medida de la energía disponible del agua para realizar trabajo, pero en el fondo es una medida del agua. Es como la agüedad de una solución o de algo. ¿Ya? Yo sé que es medio esotérico, pero como no tiene físico-química, pero es eso. El potencial hídrico es el potencial químico del agua que representa la energía disponible del agua para realizar trabajo. ¿Ya? Trabajo en el sentido físico, por supuesto, ¿no? Trabajo en el sentido de levantarse. ¿Ya? Entonces, este potencial hídrico del agua se representa con este símbolo que es el símbolo Psi, ¿no es cierto? Sub W y de water, ¿cierto? De agua, ¿no es cierto? Y el potencial hídrico del agua depende del potencial de soluto, el potencial de presión y el potencial gravitacional. Y hay otro componente más que es el potencial matricial, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa el potencial de soluto? El potencial de soluto básicamente es la energía del agua que está ocupada en estar alrededor de las partículas de soluto. ¿Ya? Y mientras más soluto, menos tengo agua libre para hacer otra cosa. ¿Ya? Imagínate, yo le echo sal al agua, esas partículas de NaCl se disocian en el agua y el agua está como ocupada disolviendo ese sal. Entonces, no, me queda menos disponible para realizar trabajo. ¿Ah? Entonces, fíjense que en el fondo, tener suelos salados, salinos, es lo mismo que tener poca agua. O sea, un suelo salino con mucha agua es como que no hubiera agua. Loco, pero cierto, ¿ya? El potencial de presión, este componente es positivo y depende de la presión. O sea, si yo tengo más presión, esto genera un potencial hídrico positivo. Si yo tengo menos presión, negativo, ¿ya? Y el potencial gravitacional generalmente es más o menos estándar para todo el mundo y para todas las condiciones, entonces generalmente no se descarta, ¿ya? Pero tiene que ver obviamente con que una columna de agua es atraída a la Tierra, digamos, con una cierta fuerza gravitacional y obviamente está sujeto a eso. El potencial gravitacional puede ser relevante en plantas que son muy, muy altas, por ejemplo, donde tengo moléculas de agua que van a estar sujetas a una importante columna de agua. ¿Ya? El potencial de soluto, ¿ya? Se fijan, se puede calcular así, y el potencial de soluto es igual a menos RTC sub S, que es R, la constante esta que ustedes conocen, ¿no es cierto? Que es como 0,82 por, qué sé yo, ¿ya? Es una constante, R es una constante. T es la temperatura y C es la concentración molar, un soluto, ¿ya? Y si se fijan, este tiene un signo negativo, que significa que mientras mayor es la concentración de soluto, ¿ya? Menor es el potencial de soluto, o más negativo es el potencial de soluto, ¿cierto? Y como estamos en esta fórmula de acá, le va a restar, le va a hacer que sea menor este potencial hídrico, que puede llegar a ser negativo, ¿sí? La presión, el potencial de presión es la presión hidrostática y cuando es positivo es turgor, cuando es negativo es tensión. La presión de turgor es una célula vegetal, cuando ustedes ven en el colegio, ¿no es cierto? El isotónico, hipertónico, ¿cuestión? Isotónico, hipertónico e hipotónico. Un medio que es hipertónico
lo que genera es que la membrana, ¿no es cierto?, o sea, entre mucha agua, ¿cierto? Y mucha agua aumenta el volumen y en un mismo, o sea, perdón, aumenta la cantidad de agua en un volumen fijo, entonces en el fondo el agua empuja la membrana plasmática contra la pared celular y genera presión positiva. Y eso se le llama presión de turgor. ¿Sí? Por otro lado, la presión negativa es tensión. Y el potencial gravitacional depende de la constante gravitacional, ¿cierto? Y unas constantes. Y la altura, por supuesto, y se omite en células vegetales porque comparado con los otros dos componentes del potencial hídrico es muy chico, entonces ya. ¿Sí? No importa. Acá tenemos un ejemplo, igual la verdad es que se ve bien poco, pero básicamente es un ejemplo que ilustra los componentes del potencial hídrico. ¿Ya? Aquí tenemos una solución de agua pura. El agua pura, por definición, tiene un potencial hídrico de 0. ¿Ya? 0,0. Y aquí tenemos una solución que es 0,1 molar, y como es 0,1 molar, va a tener un componente del potencial de soluto que es mayor, y el potencial de soluto, recuerden que tiene un signo negativo. Y si todo lo otro es 0, y el potencial de soluto tiene un valor negativo, voy a tener que el potencial hídrico va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, esta solución, que es de agua, como tiene soluto, tiene menos, entre comillas, agüez o potencial hídrico que una solución igual, pero sin soluto. Ya, eso es lo que yo les decía. Si yo riego con agua con sal, es como que estoy deshidratando la planta, más que hidratándola. Es loco, pero así es. ¿Ya? Si yo meto a una célula, presión de tensión. Tensión es presión negativa. Turgor es presión positiva. ¿Ya? Y ya vamos a ver alguna estrategia. Las plantas que viven en suelos salinos tienden a ser... Ay, me pasó. Las plantas que viven en suelos salinos tienden a hiperacumular ciertos solutos compatibles. Y esa acumulación de solutos lo que hace es que baja mucho el potencial hídrico porque el componente de soluto es muy alto. Y lo que hace es que en el fondo se hace más cargada de solutos que el medio, que es salado. Pero acumulan más todavía, entonces generan que el potencial hídrico sea más negativo que el suelo. Y como es menor y las cosas, este es negativo, pero este es más negativo, va a ir de más a menos igual el agua. ¿Sí? No sé si por ahí va tu cuestión, tu explicación. Bueno, tengo una célula que está así lánguida, la meto en esta solución que es más hipertónica, y como esta está, ¿no es cierto?, lánguida, ¿no es cierto?, flácida, significa que tiene un cierto potencial absoluto, etcétera, el agua va a entrar, va a generar presión positiva. ¿Ya? Va a generar una presión positiva, ¿se fijan? Y eso va a hacer que esté urgente. ¿Ya? Si yo agrego esta célula túrgida a un medio que es hipertónico, lo que va a pasar es que el agua va a salir de adentro para afuera, porque siempre va desde, digamos, de más a menos, ¿sí? Y como esto es hipertónico, tiene menos potencial hídrico, el agua va a salir y va a quedar flácida. Y aquí este es un ejemplo donde le aplican presión, entonces compensan estas caídas de presión por apretar la célula. ¿Ya? Estas curvas de volumen celular respecto al potencial hídrico no me interesan mucho, pero las contienen a veces para entender cómo se comportan las plantas para tolerar la pérdida de agua. ¿Ya? En general, el agua, a medida que escasea y se produce déficit hídrico, y uno puede medir un potencial hídrico que cada vez es menor, ¿no es cierto? Las plantas responden súper rápido. ¿Cuáles son los procesos más sensibles al potencial hídrico? La fotosíntesis, la conductancia estomática, la síntesis de proteína, la síntesis de pared y la expansión celular. ¿Ya? Eso pasa inmediatamente que el suelo se empieza a poner un poco más seco, que empieza a bajar el potencial hídrico. ¿Ya? Fíjense que incluso estas son plantas que están bien regadas, pero un poquito menos y ya, ¿no es cierto?, se empieza a parar esta parte que es el crecimiento y un poquito de estrés hídrico se para la fotosíntesis, ¿ya? Y comienza la acumulación de ácido abscísico, que es una hormona que tiene que ver con la respuesta al estrés hídrico, y la acumulación de solutos, que es una respuesta de la planta para compensar el déficit hídrico del suelo y poder igual meter agua para adentro, ¿ya?
Más allá de menos 3, entre menos 1,5, menos 2 para allá, se habla de plantas que están en sistemas en estrés hídrico, ya, plantas que están estresadas, ¿ya? Una planta en un desierto, ¿no es cierto?, va a estar como por acá. Obviamente, las plantas tienen estrategias y mecanismos para lidiar con estas cuestiones, ya sea por resistencia o por tolerancia, por evasión, pero para que más o menos te caches, ¿ya? O sea, en las casas, en los jardines, generalmente las plantas nunca van a llegar a estos extremos, digamos. Siempre están como más regaditas. ¿Ya? Aquí tenemos una planta, tenemos las raíces, ustedes ya hicieron biología vegetal 2, entonces ustedes ya cachan el mote aquí, la parte anatómica, tenemos las raíces con su protostela, ¿no es cierto?, el sistema vascular del centro, y podemos ver que este sistema de conducción conecta las raíces con las hojas, ¿ya? ¿Cómo se mueve el agua en el fondo de una planta? Básicamente se mueve porque en un suelo que está, ¿no es cierto?, regado, qué sé yo, el potencial hídrico es mayor que en las raíces. Por lo tanto, como hay diferencia de potencial, siempre va de más a menos y va a entrar el agua desde el suelo, va a entrar a las raíces. ¿Sí? Y el potencial hídrico de los tallos va a ser menor que el de las raíces, por lo tanto se mueve de la raíz al tallo, y el de las hojas va a ser menor que el tallo, entonces se mueve del tallo a la hoja. Y finalmente, el potencial hídrico del aire va a ser menor que el de la hoja. ¿Dónde hay más agua? ¿En una hoja, en una lechuga o en el aire? ¿Sí? Entonces, finalmente se va a mover esto de aquí para allá, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces lo que voy a tener es un continuo de, en el fondo, imagínense una cuerda de moléculas de agua que va desde el suelo hasta las hojas, hasta el aire, ¿ya? Esta columna continua de moléculas de agua va, obviamente, de forma interna en estas plantas, dentro de los elementos de conducción, ya sean vasos o traqueidas, y forma un hilo continuo de moléculas de agua que están tomadas de la mano con los puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se mueve esa cuerda? ¿Quién es el que tira esa cuerda para que las moléculas de agua suban y se muevan? Básicamente, las moléculas de agua que se van a la atmósfera aquí en la hoja desde el estoma son la fuerza motriz que pega el tirón de la cuerda y hace que entren desde acá. O sea, ese que se vayan de aquí genera los micro diferencias para que esto vaya para acá, esto vaya para acá y esto vaya para acá. ¿Ya? En el suelo, cuando empieza a bajar la cantidad de agua, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener es una película de agua que recubre las partículas del suelo y vamos a tener una fase continua y una fase media discontinua donde las burbujas de aire van a empezar a interrumpir el paso de esta cosa. Y el agua tiende, eh, por sus propiedades, a formar películas alrededor de las partículas del suelo. Y la dificultad para que el agua salga de esta interacción con las partículas del suelo tiene que ver con lo que se llama potencial mátrico, que tiene que ver con esto, con esta asociación íntima del agua con las partículas del suelo. Y ese otro componente del potencial hídrico, el potencial mátrico, y eso depende de la topología del suelo, las características de las partículas, etc. ¿Ya? Cuando el agua empieza a escasear, aumenta la cantidad de burbujas de aire en el suelo, ¿cierto? Y se forman discontinuidades de la película de agua. ¿Y qué es lo que significa eso? Que aumenta la tortuosidad del agua. Es decir, para que llegue, ¿no es cierto?, este pelo, esta agua de aquí para acá, tiene que recorrer un camino más largo que si esto estuviera lleno de agua, ¿ya? Y eso también afecta el potencial hídrico. Luego, aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto?, donde el agua es ingresada de forma simplástica hacia los pelos radicales. Una vez que es ingresada de forma simplástica y también apoplástica, esto se mueve por apoplasto y simplasto hasta la endodermis. Recuerden que en la endodermis está la banda de Caspari y se obliga al transporte simplástico para ingresar al tejido vascular que va a estar aquí en el centro de esta protostela. ¿Ya? Muestra este monito, muestra solamente que las raíces son de absorción activa solamente en las puntitas, en la parte que son como peludas blancas, ¿ya? Gandolfi, ¿le puede estar otro palo? Entonces, las raíces que son más gruesas, no, aquí dice incorporación de agua, ¿no es cierto? Y básicamente las raíces más gruesas no absorben casi agua. Solo la absorción
Aquí tenemos el meristema, entonces no hay pelos radicales. Y subterminal del meristema, aquí está la fase donde salen los pelos radicales y es la parte que absorbe. ¿Ya? Cuando yo tengo suelos secos, las plantas como respuesta tienden a acumular compuestos como prolina, algunos aminoácidos y otros azúcares, por ejemplo, azúcares no reductores y algunos otros azúcares que permiten hiperacumularse en las células de la raíz, bajar el potencial hídrico muchísimo y permitir que entre agua desde el suelo que está seco, que tiene un potencial hídrico negativo, pero este yo lo hago más negativo y hace que entre agua. Al entrar agua, entrar un volumen de agua, lo que genero es una presión positiva, y eso se le llama presión de raíz. Y es especialmente importante en la noche, cuando yo tengo los estomas cerrados. Si yo tengo el sistema cerrado, las cañerías cerradas, y le meto más agua por la raíz, lo que voy a hacer es generar presión positiva, ¿ya? A nivel celular, en respuesta a la sequía, tengo el ajuste osmótico, y como dijo Celia Cruz, como dijo, azúcar, porque una de las moléculas más típicas de acumulación para el ajuste osmótico son azúcares y también la prolina, ¿ya? Muy comúnmente. Cambios en la elasticidad de la pared, porque paredes menos elásticas permiten que con menor volumen pueda tener una mayor presión, ¿ya? Y también proteínas específicas de transporte de agua, ¿ya? El estrés hídrico puede provocar, puede provocar que en esta cuerda o hilo de moléculas de agua que forman un continuo desde las raíces hasta la hoja, se formen burbujas en los conductos, ¿ya? A esto se le llama embolismo, embolias, ¿ya? Y estos embolismos pueden provocar cavitación, que eso básicamente es que se corte la cuerda, que se interrumpa el continuo de moléculas de agua, y eso hace que se caiga la presión, ¿ya? Esos embolismos lo que hacen fisiológicamente es reducir la conductividad hidráulica, el transporte de agua, y pueden ser recuperados en la noche con esta presión positiva de raíz, exactamente el mismo modo como yo les explicaba con la jeringa. Le pongo presión positiva y esta burbuja se puede achicar, ¿sí? Hasta desaparecer. Otro fenómeno interesante es el levantamiento hidráulico, que lo hacen algunas plantas en desierto, en zonas secas, y lo que sucede es que el suelo está muy seco, pero hay ciertas plantas que tienen raíces pivotantes muy profundas que llegan a las napas. Como esa raíz llega a la napa, en el fondo no están experimentando el suelo seco donde están. Entonces, no, como que es una estrategia de evasión. En el fondo, el suelo está súper seco, pero ellas van abajo y encuentran el agua igual. Y lo que va a pasar, que como van a estar conectadas al agua, digamos, y en cierto momento, cuando cierren los estomas, van a tener presión positiva en la raíz y puede salir agua desde sus raíces hacia el medio. Y las plantas circundantes lo pueden aprovechar. En el fondo van a funcionar como eh, donors, dadores de agua a los vecinos. Y a eso se le llama levantamiento hidráulico. Es un fenómeno que ha estudiado harto el Pancho Esqueo, un profe, colega de la U de La Serena. ¿Ya? Capacidad de campo es un concepto que se refiere al contenido de agua que se requiere para saturar un cierto volumen de suelo. Y obviamente la capacidad de campo de un suelo arenoso no es lo mismo que un suelo arcilloso, etcétera, porque en la arena retiene menos agua que la arcilla, por ejemplo, ¿ya? Y el potencial hídrico del suelo a capacidad de campo es cercano a cero porque básicamente va a tener agua libre, ¿ya? Otro concepto interesante es el punto de marchitez permanente o permanent wilting point, que es alrededor de menos 1,5 megapascales, que es un punto arbitrario, porque obviamente no todas las plantas, digamos, les pasa, pero es un punto como para definir un punto crítico de que las plantas ya suenan. ¿Ya? Obviamente, plantas que tienen adaptaciones específicas para suelo seco, para tolerar la sequía, qué sé yo, no pueden soportar potenciales menores, pero es un concepto arbitrario que se refiere a un punto crítico para establecer cachés hídricos. ¿Ya? El transporte de agua por el xilema ocurre por células especializadas, que son las traqueidas y los vasos. En el caso de las gimnospermas y las angiospermas primitivas son las traqueidas, que son cerradas en los extremos y se conectan de forma lateral, y los vasos, que son abiertos en los extremos y se conectan de forma vertical.
Si ustedes lo piensan desde el punto de vista hidráulico, ¿qué será más eficiente? ¿Que el agua vaya así por conductos flacos o por cañerías tipo PVC? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? ¿Están vivos? Las cañerías. Exactamente. Recuerden la ley de Hagen-Poiseuille. Un vaso es capaz de conducir la misma agua que miles de traqueidas. Por esta relación del aumento del flujo con el radio de los conductos elevado a la cuarta potencia. ¿Cachan? Y esta es la explicación de la diferencia ecológica entre las angiospermas y las gimnospermas. Por eso las gimnospermas son relegadas competitivamente a sitios penca, ¿ya? Porque las angiospermas se las cooperan, porque como transportan 10 o 100 o 1000 veces más agua por unidad de tiempo, por sus supervasos, esa conductividad hidráulica es proporcional a la fotosíntesis. La fotosíntesis es el carbono que yo gano, entonces el crecimiento. Entonces, en un año, una gimnosperma crece así, la angiosperma creció así, la sombreó, se la cooperó. Esa es la true story. ¿Ya? Y por eso las gimnospermas están relegadas a las zonas templadas en el hemisferio norte, nieve, tundra, taiga, y en el hemisferio sur, en Chile, por ejemplo, las gimnospermas están relegadas a sitios altos, en la montaña. Allí casi no hay. ¿Ya? Básicamente están dominados por angiospermas. Esa es la razón. Por otro lado, las traqueidas tienen una ventaja respecto a los vasos, que conductos más anchos tienden a ser más sensibles al embolismo. Por lo tanto, esto es mucho más eficiente para conducir agua, pero es menos bueno para cuando hay poca agua. Y en general, cuando hay poca agua, los vasos tienden a hacerse más pequeños. ¿Ya? Y las traqueidas, por otro lado, son hardcore porque son de paredes muy gruesas, entonces son resistentes a la implosión, ¿ya? Y son bastante resistentes a la formación de burbujas de aire de cavitación. ¿Ya? Oh, me cayó el mouse. ¿Ya? Aquí tenemos un vaso y esto básicamente, si se fijan, es un tubo PVC. ¿Ya? Es como un tubo. Estas son algunas tendencias que, digamos, ecológicas en variaciones del xilema, y obviamente en lugares secos los vasos suelen ser más chicos y más cortos. Más chicos, más cortos y aumentan su frecuencia. Y en lugares que son muy tropicales, en general los vasos son más grandes, ¿ya? Y eso tiene que ver con la resistencia a la cavitación, ¿ya? El movimiento del agua por el xilema tiene una velocidad aproximada de 30 metros por hora. Eso es súper rápido. ¿Por qué es rápido? Porque si ustedes lo piensan, el sistema de transporte hidráulico en los árboles, en las plantas, no tiene una bomba, no gasta energía, no gasta ATP en general, ¿ya? No gasta energía activamente, no tiene una bomba como un corazón, ¿ya? Y el agua se puede mover a 30 metros por hora. En un arbolito que sea como de este ancho, ¿sí? Sin gastar energía. Entonces, en términos como de ingeniería, si uno lo ve, es una cuestión súper bacana, ¿ya? Mover litros y litros y litros y litros de agua sin gastar energía, lo encuentro muy bacano, ¿ya? Este es un ejemplo genial para mí de estructura-función. Cómo las plantas llegaron evolutivamente a una solución que tiene que ver con la demanda de agua para mantener la turgencia en las hojas, para la fotosíntesis, el abrir los estomas, no sé qué, ¿cierto? Solamente con una estructura, ¿ya? Súper bacán. Una relación para mí genial entre estructura y función. Bueno, mover agua por... las células del xilema, si ustedes se acuerdan de biología vegetal 2, son células muertas, que no tienen citoplasma, son huecas, y mover agua por células vivas requiere, cáchense, 10.000 millones de veces más energía que por los vasos del xilema. ¿Ya? O sea, bacán. La teoría de la conversión tensión es la teoría que se usa más o menos para entender el flujo de agua, que es más o menos lo que yo le expliqué. Ya se forma un continuo de moléculas de agua por estos conductos, por el interior de estos conductos, que va desde las raíces hasta las hojas, ¿ya? En las hojas, estas moléculas de agua salen hacia la atmósfera cuando se abren los estomas. Eso genera la fuerza de tracción que tira la cuerda, ¿ya?
y hace que en el fondo se genere un potencial hídrico negativo en las raíces, ¿cierto? Y haga que entren las moléculas de agua a la raíz, ¿ya? Y esto se mueve, ¿no es cierto? Generando mini deltas de potencial hídrico, donde siempre es más negativo mientras más arriba estamos en este asunto, ¿ya? En general, cuando yo tengo plantas que son muy grandes, ¿cierto? Van creciendo en altura, ¿qué es lo que voy a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Va aumentando lo que se llama el trayecto o el path length, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les di de la manguera? Que yo doy la presión y tengo una manguera de 1 metro y riego, y tengo una manguera de 1 kilómetro y no me sale agua, ¿cierto? Lo mismo en las plantas. A medida que yo subo en una planta, se pierde energía de esta agua por el roce de las moléculas con las paredes de los conductos, ¿ya? Y se genera un flujo turbulento y en vez de flujo laminar por el centro. Entonces, a medida que yo subo en una planta, cae la presión producto del aumento del trayecto. Entonces, las plantas llegaron a una solución evolutiva, que es que los conductos se van haciendo más flacos a medida que yo subo en la planta, que es el mismo principio que ponerle el dedo a la manguera. Cuando yo tengo una manguera y sale el chorro y yo le pongo el dedo, ¿qué pasa con el chorro? Como que sale más fuerte. Sale a mayor presión. Exacto. Entonces, hay un aumento en la presión producto del ausamiento de los conductos que compensa la caída de presión por el aumento del trayecto. Y esto también es interesante porque pone un límite a la altura de las plantas, porque los conductos no se pueden hacer infinitamente más chicos, porque llega un punto en que simplemente no funcionan. ¿Cachan? Y la altura de las plantas, en parte, está determinada por el colapso hidráulico. No hay plantas que crezcan más de 100 metros. ¿Y por qué? Porque hidráulicamente no da. ¿Ya? La física es algo que nos rige a todos. Plantas, animales, planetas. Entonces nadie puede escapar de la física. Por eso las plantas no pueden medir 500 metros. Loco, pero cierto. ¿Ya? Entonces, lo que yo les explicaba antes es que cuando hay, digamos, sequía, significa que el suelo está muy seco, tiene un potencial hídrico muy bajo, y si el potencial hídrico del suelo es suficientemente bajo, más bajo que las raíces, no va a entrar agua desde el suelo a las raíces. Y va a generar presiones negativas en el tejido, y una presión negativa suficientemente fuerte puede interrumpir la columna de agua y puede generar burbujas. Incluso puede ser tan fuerte la presión negativa que puede hacer implotar las células, las puede colapsar hacia adentro. Igual que en las películas, los submarinos cuando hacen... Igual que una botella de Coca-Cola o de Pepsi, para no hacer propaganda, que yo la chupo y colapsa hacia adentro. Así, puede reventar hacia adentro un elemento de vaso o una tragedia. Loco, pero cierto. Acá una discusión bien interesante. Ya queda poco, tranquilo, respiren, alineen sus chakras. Yo sé que toda esta gente que estudia biología a veces dice, ¿para qué voy a aprender matemática? Nunca más lo voy a ver. Y es como para hacer un meme, ¿cachai? Y la fase siguiente, biología, y lleno de fórmulas y cosas. Bueno, en fin. Tenemos aquí una discusión bien interesante que tiene que ver con el transporte versus el soporte mecánico. En general, en el xilema de las plantas, si ustedes se acuerdan de Biología Vegetal 2, en la sección transversal de un tallo leñoso, lo que más hay en términos de tipos celulares es xilema secundario. ¿Ya? Entonces, en la sección transversal, inevitablemente, ese xilema va a cumplir en parte una función de soporte. Y el soporte está dado precisamente por las paredes de las células del xilema o las traqueidas. Y en general, cuando el tejido cinemático cumple un mayor rol de soporte mecánico, decae su función hidráulica. ¿Por qué?
Porque imagínense, yo tengo una sección transversal y si yo le pongo muchas fibras, va a ser súper resistente, pero las fibras no conducen. Tengo que ponerle vasos. Entonces, mientras más fibras pongo en relación a los vasos, más firme, pero menos conducción. Y si yo pongo puros vasos y pocas fibras, mucha conducción, pero blando. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un balance entre las dos cosas. ¿Y qué plantas han llegado a soluciones ingeniosas? Las lianas, las plantas trepadoras. Todas las plantas trepadoras en general son parásitos mecánicos, es decir, el soporte mecánico es como un curado que se tira encima de alguien y lo tienen que llevar así, ¿no es cierto? Entonces, parasita el soporte mecánico, la estructura mecánica a otra planta, y dice ya, tú me aguantáis, ¿cierto? Entonces libera esa presión de selección y sus tallos, los tallos de las plantas trepadoras tienen así los vasos, tienen unos vasos súper grandes, tienen conductividades hidráulicas muy grandes y tienen tasas de crecimiento muy grandes, porque están libres de la presión de selección para invertir en tejido de soporte. ¿Ya? Súper loco, pero cierto. Pero por otro lado, ¿cuál era la parte negativa de tener vasos muy grandes? ¿Se acuerdan qué les dije? ¿Están vivos ahí? ¿Están vivos ahí o no? ¿Cuál era el problema de tener vasos muy grandes? ¿Qué pasa si hay frío o poca agua? No van a ser capaces de llegar a la parte más alta. Lo de los embolismos. Eso, exactamente. ¿Ya? Si yo tengo así el vaso, necesito rellenarlo con mucha agua. ¿Ya? Cuando empieza a haber poca agua, es mucho más fácil que se produzcan burbujas y embolismos en vasos grandes. Son muy sensibles a la cavitación. Y por eso no hay lianas ni trepadoras en lugares fríos. En Chile, yo voy a Valdivia, está lleno de lianas y trepadoras, y voy para el cerro, empiezo a subir y de repente ya no hay más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por cavitación, por frío, o por cavitación, por qué sé yo. Chao. ¿Qué pasa con el frío? El frío también es similar a poca agua, porque sobre todo cuando es temperaturas congelantes, el agua solamente la pueden absorber con agua líquida. Y por otro lado, el frío también cambia la solubilidad de los gases en solución del agua. Y también pueden salir los gases de la solución en tensiones muy negativas, ¿ya? Y puede provocar también cavitación por embolismo por frío. ¿Ya? Interesante. ¿Qué pasa en los estomas? En los estomas tenemos aquí las células del mesófilo, la cavidad subestomática, y obviamente el agua se va a mover a los espacios intercelulares, va a estar la cavidad subestomática saturada de agua. Cuando el estómago se abre, el agua obviamente va afuera, ¿ya? Este es un estoma y el estoma se abre, entra el CO2, sale el agua, y cuando hay condiciones de sequía, lo que pasa es que hay una señal hormonal que es el ABA, y le dice, cierra tu estómago. Y el estómago se cierra, ¿ya? Al estar el estómago cerrado, dejo de perder agua, lo cual es bueno, pero dejo de ganar CO2, lo cual es malo. Por lo tanto, plantas que son hiperresistentes a la sequía, en general siempre crecen lento, porque tienen mecanismos para cuidar el agua, pero esos mismos mecanismos hacen que entre poco de esto. Este es un modelo que es más o menos simple de... Está bien, si estoy terminando, me queda súper poco, me quedan 3 diapositivas. Súper simple del cierre estomático. Básicamente yo tengo un estoma abierto y cuando hay poca agua, las raíces producen una hormona que se llama ABA. Obviamente las raíces porque están en contacto con el suelo. Esta ABA se mueve por el xilema hasta los estomas. El ABA activa unas vesículas que tienen calcio y unos canales de calcio. Esto produce un pulso de calcio interno que activa unos canales para aniones. Y esto provoca la salida de unos iones desde vacuolas y provoca la salida de estos aniones y el potasio, ¿cierto?, fuera de la célula. ¿Ya? Fuera de la célula. La salida de estos iones, el potasio y algunos aniones fuera de la célula, lo que hacen también es cambiar el potencial de soluto del exterior y el interior y provocan un arrastre de agua desde las células de guarda hacia afuera, y lo que hace es que baja la presión de turgencia y es como que se desinfla. ¿Han cachado estos globos de globoflexia? Que cuando yo los inflo son curvos, pero si yo los desinflo, se ponen planos. ¿Ya? Entonces, básicamente la célula pierde turgencia por esta vía y se cierra el estómago.
Cuando esto pasa, mientras el ABA esté activo, ¿no es cierto? Esto va a estar bloqueado y no va a haber entrada. Pero cuando esto ya pasa, vuelve a entrar el potasio y vuelve a arrastrar agua hacia adentro y vuelve entonces a aumentar la turgencia, y cuando esto está turgente, se abre el estómago. ¿Ya? Bajas temperaturas aumentan el riesgo, aumenta la resistencia del flujo de agua porque también cambia ¿cómo se llama? La viscosidad del agua. Y ahí hay varias adaptaciones, esto me lo voy a hacer. Una cosa interesante es que la transpiración, la pérdida de agua, también cumple un rol en el balance térmico de las hojas, porque las hojas que se calientan mucho, una de las maneras más eficientes de perder calor es por el agua. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de los sistemas naturales, poca agua también está junto con mucho calor, porque donde hay más hídrico, uno de los lugares hídricos es el desierto, y el desierto es caluroso y seco. Entonces voy a tener los estómagos cerrados por el agua y no voy a poder perder calor porque los estómagos están cerrados. Entonces se genera un... ¿ya? Finalmente, ¿cómo se mide el potencial hídrico? Esto se llama bomba de Cholander, que es un aparato que está conectado a un tubo de gas, un manómetro que mide la presión. Pongo aquí en una cámara el tejido vegetal, esto está cerrado, y comienzo con una manilla a darle presión de gas, ¿ya? Aumenta la presión en la cámara, y de repente yo con una lupa estoy mirando aquí y voy a ver que sale una gotita. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento la presión interna de la cámara, que yo estoy midiendo acá, se va a igualar con la presión negativa del tejido vegetal. Y me paso un pelín y entonces va a empujar el agua hacia afuera. Entonces yo anoto este valor y voy a tener una medida del potencial hídrico de la planta. ¿Se fijan? El potencial hídrico de la planta va a ser igual a la presión que yo le tengo que meter a esta cámara para que empuje el agua para el otro lado. Apenas. ¿Ya? Y esto se llama bomba de Cholander. Aquí está un ejemplo de cómo es una bomba de Cholander. Yo tengo una en el laboratorio que podríamos haber usado en un práctico si no estuviéramos en el apocalipsis. Otra manera de medir, por ejemplo, el flujo son unas termocuplas, y que lo que hacen es que uno pone dos agujitas y esto puede medir la velocidad del flujo en la planta. ¿Ya? Esta otra manera de medir conductividad hidráulica es que yo tengo un segmento de tallo, yo le pongo unas mangueras, esto también lo podríamos haber hecho, ustedes saben, le pongo presión y lo que mido es la manguera que sale de este segmento, y puedo medir el agua por peso o por volumen, y puedo medir el volumen por unidad de tiempo de este segmento de tallito, ¿ya? Y eso sería todo. El resto me lo voy a saltar porque no quiero como hipercolapsarlos, ¿ya? Vamos a dejar hasta acá. Yo sé que ustedes tienen clase. Los que tengan que irse a clase, váyanse a clase nomás. Y si alguien tiene alguna pregunta, me pregunta. Y lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Voy a dejar de grabar.